comparado con las elecciones anteriores del 2018 y del 2015, digamos que bajó la participación, se esperaba todavía mucho más. Aún así no es una mala participación por la cuestión del COVID y todo, toda la inquietud que había, como que, oye, ¿cómo va a estar? Digo, los que fueron a votar saben que no pasaba nada, que estaba todo muy controlado. No, y estuvo padrísimo. Sí. Al menos en la casilla que me tocó votar, oye, el control, la gente, todo súper tranquilo. No, de veras que todas las personas que participaron en casilla, mis respetos y muchas gracias para ustedes y gracias. Hola amigos y amigas, somos Adriana Quiroz e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se pudieran presentar en cualquier etapa de tu vida. Y que sin ser abogada, abogado o experto en el tema, puedas entender y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia. Hoy presentamos Elecciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mujeres de Ley. Este es el episodio dedicado especialmente a analizar los resultados de las elecciones 2021. Como pueden ver, no somos dos mujeres de ley. El día de hoy somos tres mujeres de ley. Está con nosotros Diana Araiz. Ella es una persona que ha dedicado su carrera a... Bueno, soy politóloga y me he dedicado a temas de campañas políticas. Por 10 años fui consultora, ahorita igual también ando en otros temas, pero definitivamente tuve participación en estas elecciones, ahorita igual les platico un poquito en qué, y pues muy agradecida. Muchas gracias, Adriana. Gracias. No, estamos súper contentos de que estés aquí porque qué mejor que traerles a ustedes que nos están acompañando episodio con episodio, ya sea a través de Spotify o de YouTube, a la gente experta que lo vive, lo come, lo digiere y se apasiona con estos temas. Y ¿sabes qué es lo padre? Que vamos a platicar de este tema como muy casual, o sea, sin que haya tanto tecnicismo, tantas cuestiones así que digas, oye, es que no le voy a entender. No, le van a entender perfecto, va a estar bien padre, van a poder captar qué es lo que pasa en Nuevo León y qué es lo que pasa en México con los resultados que se tuvieron en las elecciones. Así es. Quédense con nosotros. Es correcto. Y bueno, pues para empezar, uno de los temas más importantes o que creo que tenemos que destacar es la participación. O sea, Nuevo León esperaba una participación del 70% en las elecciones y sin embargo salió mucha gente a votar, pero sigue siendo el 51%, ¿verdad? Entonces, comparado con las elecciones anteriores del 2018 y del 2015, digamos que bajó la participación, se esperaba todavía mucho más. Aún así no es una mala participación por la cuestión del COVID y todo, toda la inquietud que había, como que, oye, ¿cómo va a estar? Digo, los que fueron a votar saben que no pasaba nada, que estaba todo muy controlado. No, y estuvo padrísimo. Sí. Al menos en la casilla que me tocó votar, oye, el control, la gente, todo súper tranquilo. No, de veras que todas las personas que participaron en casilla, mis respetos y muchas gracias para ustedes y gracias. Y fíjate, y a nivel nacional, en contraste, fue una de las elecciones donde más participación hubo. Entonces, ahí, por ejemplo, se participó alrededor de un 52%, que es más o menos lo que tuvo de participación en Nuevo León. Sin embargo, no se encontraba esa participación desde 1991. Entonces, ni siquiera en la elección de AMLO, ni siquiera en la de Peña Nieto. No. O sea, no fue una elección presidencial donde más hubo participación. No. Desde 1991 que no participaba tanta gente, y a nivel nacional fue mucha gente, y a nivel Nuevo León fue menos gente la que participó de las elecciones. Entonces ves los contrastes, ¿verdad? Qué impresionante es. Que por ejemplo San Pedro fue uno de los municipios donde más participación hubo de la gente que fue a votar. Ya. Entonces, ahorita, por ejemplo, bueno, no son ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero sí he tenido amistades. Saludos a Mérida. Yo sí he tenido gente que me escriben y me dicen, bueno, qué vergüenza con Nuevo León. ¿Qué le pasó a Nuevo León? ¿Por qué? ¿Por el de Al ratito les digo. Ya me imagino. Bueno, ellos no pueden cantar victoria, ¿eh? Y dentro de esa participación, pues el resultado que ya todos conocemos, que fue Samuel García, o sea, logró una cantidad de votos, alrededor de 785,000 votos, que no es una cantidad menor, es muy fuerte esa cantidad. Pero arrasadora tampoco fue. No, o sea, el que ha arrasado es el Bronco. Sí. Entonces, pero realmente hay una diferencia, o sea, no es tanta la diferencia con la elección del Bronco, ¿verdad? Ya. Entonces, a Samuel le fue muy bien.
que fue por Pero Movimiento nomás a Ciudadano. Samuel, ese es el detalle. Ese es el tema ¿Verdad? de decir cómo la campaña se concentró, o sea, de una manera muy personal, porque no arrastró, a veces pasa que arrastran a sus candidatos a alcaldes o a sus candidatos a diputados, y en este caso, diputaciones, pues no hubo así que ganaran en primer lugar, ¿no? O sea, bueno, Diana, ahorita vamos a hablar es que de Samuel era el único. ¿Es el único en la gubernatura o a qué te No, refieres? su campaña era el único que bla, el único que Bueno, pues la gente se la creyó. Fíjate que al final de cuentas, pues sí, fue al que posicionaron. A mí me tocó acompañar a una compañera que era candidata a diputada, que nosotros, bueno, diputada suplente que nosotras conocemos, y realmente en Monterrey se arrasó también Colosio. O sea, yo sí veía que la gente reconocía mucho a Colosio, incluso más que a Samuel, lo cual se me hizo interesante. De hecho, en los eventos Samuel mencionaba a Colosio y Colosio no mencionaba a Samuel. Entonces, ahí te das una idea de que probablemente lo veían como un peligro, de oye, me puede restar votos. ¿Por qué? Pues supongo que ahí viene el comentario de tus amigos de Mérida de ¿cómo es posible que Nuevo León haya hecho eso? Ajá, sí. Fíjate, o sea, Samuel logró la mayor votación en todo el área metropolitana. O sea, había municipios donde él logró ganar y no ganó el candidato. Por ejemplo, hay municipios panistas que no ganó su candidato panista a la gubernatura. Mira. O municipios priistas donde no ganó el candidato priista. Okay. Entonces, Samuel, donde tradicionalmente eran. Samuel gana en todos los municipios metropolitanos, o la gran mayoría, ¿no? Y por ejemplo, el PAN, uno de sus mejores candidatos, o bueno, en este caso para la gubernatura, digamos que es donde menos votación ha obtenido en toda la historia del PAN. Entonces, pues... Y eso está... Oye, sí, ¿qué pasó con el PAN? Yo también iba a preguntar eso porque realmente yo pienso que no le tiraban a ganar desde el candidato que pusieron, porque yo tengo amigos muy panistas de mucha tradición y me decían, es que ¿por qué nombraron a ese señor? Yo no lo voy a apoyar, ¿qué onda? Aún así quedó en tercer lugar, que yo pensaba que iba a quedar Clara Luz. Hasta abajo. Ajá. Así, yo pensé que iba a quedar Clara Luz, no quedó hasta, o sea, pensé que iba a quedar en cuarto y eso me sorprendió. Pero realmente creo que tuvo un impacto muy fuerte el que haya sido la arrasada. Sí, claro, y a lo mejor, digo, y no nada más la arrasada, o sea, si tú te pones a ver, hubo toda una campaña orquestada de no votes por Morena, ¿verdad? Y se esperaba, o sea, que no tuvieran los votos que tuvieron en el 2018. Sí. Y no hubo una campaña de no votes por el PAN, y sin embargo, tuvo menos votación el PAN que Morena. O sea, en cantidad de votos. Morena fue menos a nivel estatal. Sí, a nivel estatal obtuvo menos votos el PAN que Morena. Y Morena, oye, pero Nuevo León era panista, de hueso colorado, se hizo pues panista muchos años. Sí, no, porque gobernador panista nada más hemos tenido uno que fue Fernando Canales, porque ya después pues pusieron a Fernando Elizondo, pero quedó como sustituto de Clarion. Claro. Entonces realmente lo que vemos es que más bien en Nuevo León se divide mucho el voto, ya tiene mucho tiempo que se divide mucho el voto, que fue lo que pasó en esta elección. Y eso es súper interesante porque realmente justo antes de empezar comentábamos que en Nuevo León realmente se cuece aparte. Sí lo vemos, sí es muy diferente de otros estados y aquí se puede ver. El PAN realmente yo creo que sí, tiene razón. O sea, creo que todos los candidatos o eran nuevos o les faltaba perfil o por ejemplo a mí se me hace que Víctor Fuentes era un gran candidato, hubiera sido un gran candidato y finalmente se fue a Morena, entonces creo que eso también le afectó. Sí, o sea, como partido fue el que perdió más, el PAN, y luego ahí ves entonces cómo vienen los resultados en el Congreso, o sea, de decir, oye, Movimiento Ciudadano logra 7 diputaciones, pero no porque las ganó, sino por la cantidad de votos que logró obtener Movimiento Ciudadano a nivel estatal. O sea, Movimiento Ciudadano fue el... O sea, les llegó de rebote la diputación. O sea, fue el partido que más votos tuvo en crecimiento de la elección anterior a esta. Y eso es lo que les da sus 7 diputaciones en el Congreso. El PAN va a tener, creo que son 15, y el PRI son 14, y el de Juntos Haremos Historia, que era la alianza de Morena con el PANAL y con los demás, van a tener 7. Entonces, si ves la conformación del Congreso, al menos aquí en Nuevo León, ninguno va a tener la mayoría. Entonces, ¿qué le puede, digamos, representar a Samuel? Así, o sea, ¿qué le puede representar a Samuel como gobernador? Que va a tener que negociar, va a tener que lograr consensos, va a tener que buscar de qué manera poner de acuerdo a los diputados cuando él quiera sacar alguna situación que sea necesaria para el Estado de Nuevo León y que tenga que pasar por el Congreso, pues va a tener que convencer a alguien. Bueno, ¿verdad? Pero yo sí quiero hacer un comentario que a lo mejor no viene a colación. Ay, no me saquen del programa. No. Samuel, digo, mis respetos, es un chavo con chorros de energía, trae muchas ganas. Con 3 doctorados, ¿se acuerdan?
Ah, sí, es verdad. Digo, a final de cuentas, digo, no es una persona incapaz. O sea, para llegar a donde llegó le tuvo que echar coco y tuvo que hacer alianzas y tuvo que hacer muchas cosas. Definitivamente, digo, a lo que voy es que no es ningún tonto, ¿verdad? No es fácil. Pero será negociador. Pues si no es él, va a tener que tener a alguien, ¿verdad? Sí. Y si no, pues va a tener que aprender, porque dice, si no, no va a poder hacer nada. O sea, realmente... Eso es parte de los contrapesos de los poderes, ¿verdad? Pero yo creo que aquí en Nuevo León se arrastró mucho la campaña que había de no votes por Morena para la cuestión del Congreso Federal. Sí. Y vino a tener implicaciones en el Congreso Estatal. Sin embargo, por ejemplo, en cuestión del PRI, si tú analizas los años anteriores, que les había ido muy mal en los resultados, ahora, tuvieron una ganancia de alrededor de unos 100,000 votos. Oye, entonces, el PRI se ha ido recuperando. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la gente o quiere regresar a lo que tenía, o dice, ¿sabes qué? Ya probé esto y como que no me gustó. Sí, no dio el resultado que esperábamos y bueno, pues probemos algo diferente, porque también lo vimos pues con el Bronco, que fue algo diferente, lo vemos con Miguel Treviño, que vuelve a ganar San Pedro, y bueno, en su momento pues fue esa apuesta por algo diferente, que el PAN siempre había estado en San Pedro. Entonces creo que sí tiene mucho que ver con esto. Y también esta campaña que comentas, a mí la verdad es que hasta por todos los grupos de WhatsApp me llegaban, y la verdad es que eso politizó mucho. Hubo muchísima mano negra en todo esto. La verdad es que al ratito que hablamos de las encuestas pues lo podemos mencionar, pero sí era bastante desesperante. O sea, yo llegué a salirme de grupos de WhatsApp porque por todos lados me llegaba. Y al final hay algo que tú mencionabas muy interesante, que tradicionalmente nos decían, no, pues vota diferenciado para que no se lo lleve todo López Obrador, y bueno, al final de cuentas eso era más para la federal. Sí. Sin embargo, a nivel local dices, bueno, ¿y realmente con qué cuenta el nuevo gobernador? Porque va a ser muy difícil armar alianzas con un Congreso así. Esperemos que no, pero el Bronco la tuvo difícil y se ve que Samuel también la va a tener muy difícil. Claro, en ese sentido. Claro. No te pierdas nuestro episodio especial de Elecciones 2021. Quédate con nosotros en esta primera parte, donde hablaremos de la participación electoral, los resultados de Nuevo León, Ciudad de México, el 2024 y las encuestas. Si te gustó este episodio, te invitamos a escuchar la segunda parte. Gracias. Claro. No, y aparte, bueno, el Bronco a lo mejor, yo creo que aquí la diferencia va a ser, el Bronco sabemos que empezó peleando, ¿no? Entonces a lo mejor al empezar peleando, bueno, no quiero decir peleando, no es cierto, empezó con mucho carácter. Entonces al haber empezado con mucho carácter, a lo mejor eso pues no le ayuda mucho, y pues bueno, ojalá que esa sea una experiencia. Pero fíjate, que le cuando el Bronco Samuel llegó no había ni un diputado independiente. Okay. Sí, que no es un partido, pero hubiera podido tener buenas alianzas con los independientes y no lo tuvo. Aquí, dentro de las ventajas que va a tener Samuel, es que sí va a haber 7 diputados de su partido, ¿verdad? Bueno, y eso sí, pues, es más fácil le va a ayudar. Ahora, sí. Esperemos. Y fíjate, ahora por ejemplo, pasando al tema de diputaciones federales, también es interesante porque en toda la votación final, Nuevo León perdió 2 espacios en el Congreso Federal. Y luego de esos 2 espacios que perdió, o sea, ahorita como quedaron, por ejemplo, los municipios que había obtenido Morena hace 3 años, ya no los volvió a obtener. Entonces, ¿quién se los quitó, digamos? Se los quitó el PRI. Y, por ejemplo, el PRI en las diputaciones federales ganó los 3 de Monterrey. Los 3 distritos federales que tienen cabecera en Monterrey, los ganó el PRI. Entonces ahí ves como que estas curiosidades, como contradicción, ¿no? Así ¿podemos es. decir contradicción? Sí. O sea, donde dices, en diputaciones federales sí pensaron en el PRI, no para alcaldías o no para gobernador, y ahí es donde ves el efecto pues de ese tipo de campañas que estuvieron como muy consistentes y sí lograron un efecto en la gente cuando salió a votar, ¿verdad? Wow. Y eso a nivel Nuevo León, porque si te vas a nivel federal, realmente muchas de las gubernaturas que ganó Morena pues eran del PRI. Entonces, si vemos el mapita, realmente sí se ve un impacto en el PRI. Entonces está muy interesante cómo Nuevo León volvemos a lo mismo, y seguramente habrá gente que vea de otro lado y va a decir, ay, porque viven en Nuevo León. Pero realmente sí se ve esa diferencia, pienso yo. No sé. Oye, pero bueno, hablando de diferencias y hablando de efectos y hablando de otros lados, ¿qué tal la Ciudad de México? Qué cosa que la Ciudad de México. Oye, y los memes que han sacado, ¿no? No, los memes han casi estado, se hizo bueno, el muro de Berlín, así como sí, decir, oye, los de este lado son de tales características y los de este lado de tales características. Sí. Que todo esto apunta a lo que va a suceder en el 2024, ¿verdad? Cuando empiecen a salir los que quieran ser los presidenciables, pues realmente, aunque no se haya reconocido como pues una pérdida en el distrito, en la Ciudad de México,
pues sí les va a impactar de alguna manera, ¿verdad? Claro, porque es correcto. no obtuvieron los resultados que al menos eran los que estaban esperando. Es correcto, no, va a ser una cosa interesante el 2024, ¿eh? Sí. Pero bueno, a ver. Y fíjate lo interesante, por ejemplo, MC logra alcaldías en Nuevo León, o sea, logra alrededor de 6 alcaldías. Y de la elección pasada que obtuvo 89,000 votos, ahorita se fue a 430,000 votos, o sea, es un crecimiento así exponencial, ¿no? Sin 500% de Sí, crecimiento. 500%, es muchísimo para un partido político, o sea, dices, para Y que en veas 3 el años. efecto, en 3 años. En sí. 3 años. Y por ejemplo, el PAN pierde ¿El efecto alrededor, cuál, Adriana? pues el efecto de la campaña, o sea, de cómo funcionó la campaña en redes, cómo funcionó la campaña de Movimiento, que la gente ubicaba Movimiento y te digo, logró ese crecimiento en votos. ¿Qué tanto fue la campaña de Movimiento y qué tanto fue el aspecto influencers? Pues sí tiene que ver, digo, incluso le han estado sacando reportajes a Mariana como esposa de Samuel, bueno, decir, no, cómo, ella, no me acuerdo de su cómo nombre. logró, sí, Mariana, Sí, ¿cómo lo logró? cómo logró impactar, digo, ella se dedicaba a vender productos y hacía que los productos se vendieran, entonces Claro. yo creo que de alguna manera, pues, tomó a Movimiento como el producto de venta, ¿verdad? Y en este caso Samuel, entonces eso sí tuvo un efecto muy fuerte y que además también la gente, pues de alguna manera dice, oye, es que ya no quiero lo mismo. Entonces esa O sea, fue toda la combinación así de es, factores. esa combinación fue lo que ayudó muchísimo. Y si tú ves al PAN, el PAN pierde 170,000 votos en Nuevo León, es muchísimo lo que perdió en votos. O sea, Nuevo León fue el estado que más votos le dio a candidatos como Josefina Vázquez Mota, como Fox, o sea, Nuevo León era así, azul, casi de hueso colorado, ¿verdad? Sí. Y ahí te das cuenta de cómo tiene este impacto y el PRI se ha venido recuperando. O sea, cuando al PRI le fue muy mal después de que salió Rodrigo Medina, pues ahorita sí ha estado ganando espacios, ¿verdad? O sea, al menos en votación sí ha vuelto a recuperarse, ¿verdad? Yo todavía tengo la duda, ¿ha estado ganando espacios el PRI porque ha estado haciendo las cosas bien o el PAN ha estado haciendo las cosas mal? Es una gran pregunta. Pues ¿Cuál yo será? creo, no Amigos, sé, digo, escríbanos. Es una ¿Qué gran opinan? pregunta. Pero a ver, Diana, o sea, en eso a lo mejor está relacionado con las encuestas, o sea, ¿tú qué opinas de las encuestas? Si realmente sí surtieron efecto o están truqueadas, o sea, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay de todo tipo de encuestas. Hay algunas, por ejemplo, que a mí me dan mucha risa que compartía Samuel, que ni siquiera traían metodología, no traían nada y ya lo posicionaban como puntero. Que también hay quien dice que eso es estrategia. Sí, claro, decir, sí, oye, yo sí. voy en primer lugar, Sí. pues hace que la gente crea que vas en Incluso hay primer lugar. algunas que te empiezan a hablar del candidato, te llaman a tu casa, te empiezan a hablar del candidato. Esas son las push poll, que es justamente para que tú contestes a favor del candidato. Pero todo eso es parte de una estrategia, o sea, sí está medido, sí hay encuestas que son reales. Yo cuando dije, no, sí está realmente fuerte Samuel, fue cuando tuve una participación en una de los candidatos de aquí de Nuevo León. Y justamente en las encuestas del candidato aparecía Samuel y empezaba a ganar terreno. Y dije, no, entonces esto sí es real. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un consultor pues sí tiene que medir realmente, porque le tiene que dar asesoría a su candidato. Claro. Entonces no, sí. ahí lo vimos y hubieron 3 encuestas, que bueno, 2 y una que empezaron a decir que es encuesta, que no es encuesta, que fue la del país, que realmente lo que sí. hizo fue Un promedio, un ¿no? promedio, Sí. exactamente. Y al final de cuentas pues tú sabes que los promedios pues dependen mucho qué tan buena sea esa encuesta. O sea, si agarraron, me parece que 5 o 7, pues habían algunas que no eran tan representativas. Entonces, no les salió tan bien. Sin embargo, Y la sacaron un poquito antes de la elección, Exactamente, ¿verdad? y todo el era mundo un empezó. promedio, o sea, ellos no hicieron una encuesta, sino que tomaron los resultados Sí, porque de yo los no estoy y las entendiendo. combinaron Ajá. todas. Explíquenme un poco. O sea, el país, estamos hablando del periódico Sí, español. español, así es. Claro, ok. Y Luego- entonces empezó a circular mucho en redes de, ay, es que El País, que es un periódico súper buenísimo, está Serio, diciendo ajá. que realmente están en empate técnico, pero realmente no fue una encuesta. Como ahorita mencionaba Diana, pues fue realmente hicieron promedios de las principales encuestas que encontraron, las más representativas, lo que tú quieras, pero no fue una encuesta. Entonces, eso es importante decirlo porque al final de cuentas había encuestas que uno no sabe si las mandaron a hacer, si no estuvo bien medido. Tiene mucho que ver que las midas en territorio, porque, por ejemplo, en Nuevo León es bien volátil el electorado. Y realmente yo, por ejemplo, en el caso del Bronco, hubieron 2 encuestas que se aproximaron mucho, que fueron la del norte y una del ajá. tecnológico. La del TEC sé que hicieron muchos grupos de enfoque para Ok. poder más o menos Medir, ajá. y decir, bueno, entonces el electorado que está indeciso para dónde se va, y ahí fue donde le dieron la victoria al Bronco. Me imagino que realmente no conozco tan a fondo cómo fue la que hicieron la del norte, pero me imagino que fue algo así, porque si tú comparas la del Financiero y la del norte,
Aquí traigo el dato, 33% decían que iba a tener de votación Adrián contra 31% de Samuel. Se ubicaban a Adrián arriba. En el financiero. En el financiero, por dos puntos. 2 puntos. O sea, si nos vamos a la del Reforma, decían que Samuel iba a tener 37%, que fue la que más aproximó, contra 29% de Adrián de la Garza. Que fue más o menos esa diferencia la que se dieron. Exactamente. Ajá. Y al final de cuentas, si tú le quitas a la del financiero los 5 puntos a Adrián y se los das a Samuel, sale exactamente igual. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que seguramente los indecisos lo repartieron a Adrián de la Garza. Le dieron más indecisos a Adrián de la Garza. Y que había un 20% de indecisos. O sea, antes de que fuera la elección, había un 20% que no se sabía para dónde se iban a dirigir. Entonces, eso los tienes que repartir entre partidos. Y normalmente ahí es donde fallan las encuestas, porque a veces la reparten a donde no le dan más ponderación en otro lado. Y en este caso, creo que al estar el norte aquí, tuvo esa posibilidad de medir realmente cómo estaba el ambiente, porque bueno, yo como ciudadana, como partícipe de estas elecciones, pues yo pude ver que sí había muchísimo apoyo para Samuel, entonces más o menos, por ahí te vas dando una idea. Hay gente que decía, no, es que el norte quería que ganara Samuel. Probablemente sí, porque todos tenemos ideologías, tenemos preferencias, claro. Pero eso no quiere decir que los instrumentos no sirvan. Si realmente está bien diseñada la encuesta, que hicieron 1,200 cuestionarios, lo mínimo para Nuevo León. Ahorita platicaba con un amigo. Pues es que ven la representatividad, o sea, de repente dicen, oye, es que la del norte, pues a lo mejor no es tan representativa si ves, o sea, si tienes un padrón de cuánta gente es la que va a votar, ¿sí? Sí, lo es. De hecho, hoy platicaba con un amigo que trabaja en María de las Heras y me decía, es que ahí mínimo son 1,000 cuestionarios los que tienen que poner y tiene que ser un 2.8%, 3% de margen de error, que fue lo que tuvieron tanto el financiero como el norte. Pero la diferencia fue, creo yo, en el reparto de indecisos, porque eso ha pasado en otras campañas que nos han salido a platicar. De hecho, si ustedes revisan el financiero, ya mencionó de todas las encuestas que hicieron, cuáles sí acertaron, que fue en las de diputados federales, que se quedaron en un margen muy cercano, y en los estados empiezan a explicar el por qué no llegaron, y tiene algo que ver con todo este tema de los indecisos. Y bueno, pues yo creo que realmente lo que tiene que hacer la gente pues es verificar qué metodología trae la encuesta, ver el margen de error y ver si se aplicaron en casa, que es lo que hace el norte, que los aplica en vivienda. O en el caso del financiero también otra cuestión es que fue mixta. Unas fueron en casa y otras fueron encuestas telefónicas. Y ahí sí varía mucho porque la gente en vivo te miente menos que hacerlo por teléfono. Yo pues hice mucho tiempo grupos de enfoque y sí ahí puedes percibir la diferencia porque tú te puedes dar cuenta cuando te está diciendo, no, yo voy a votar por Samuel, pero tú dices, no es cierto, a lo mejor este es priista o es de Morena, pero no me quiere decir porque todos están a favor de Samuel, y pues ahí les vas sacando. Entonces tiene mucho que ver el cómo lo hayan aplicado, pero sí, creo que sí siguen siendo representativas. Sin embargo, hay que verificar la metodología. Sí, amigos, hay unas más serias, claro. Sí, pero si alguien nos está viendo que le haya tocado participar en una encuesta, dinos cómo te fue. Dinos, llegaron a tu casa, tocan la puerta, ¿cómo te sientes? Fue por teléfono. A mí sí me llegaron 2, pero se me hace que no fueron de las que tú dices, fueron de las de teléfono robóticas. Entonces no sé, se me hace que fue otra cosa. A lo mejor no, sí. Luego te dicen, hola, y tú crees, se oye tan natural, hola, y luego es que es una evaluación de calidad. Te sientes tan mal, ¿verdad? Sí, no, bye. Bueno. Hasta aquí concluimos la primera parte de nuestro especial de elecciones. Esperemos lo hayas disfrutado. Gracias.